Buenas tardes. Como les había adelantado el pasado viernes, en la noche de hoy, se verá en la legislatura municipal un proyecto relacionado al futuro del puerto de Ponce. Por la importancia que tiene el puerto tanto para la ciudad como para la región sur y para Puerto Rico en general, quería aprovechar para hablarles un poco más en detalle de lo que significa este proyecto. La medida presentada busca autorizar al alcalde para que, en nombre del municipio de Ponce, ejerza una facultad que le da la Ley 240 del 2011, según ha sido enmendada, para nombrar a todas las personas que formarían la Junta de la Autoridad del Puerto de Ponce a partir del año 2023. Para entender qué significa esto, tenemos que ir por partes remontándonos inicialmente al año 1911. Fue en ese momento cuando el Consejo Ejecutivo de Puerto Rico le concedió al municipio de Ponce una franquicia para operar los muelles municipales en lo que hoy conocemos como el puerto de Ponce. Es a través de esa franquicia, con algunas enmiendas que ha sufrido a través del tiempo, que el municipio ha operado el puerto desde lo que se llamó la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce. Si nos movemos 90 y pico de años hacia el futuro, llegamos a la ley 171 del 2002, que creaba la Autoridad del Puerto de las Américas. Como muchos recordarán, esta ley buscaba el desarrollo de las facilidades portuarias de Ponce para convertir a nuestro puerto en uno enfocado principalmente en operaciones de transbordo. Además, esta ley tenía la intención de establecer unos acuerdos entre el municipio y la Junta del Puerto de las Américas sobre cómo se usarían las facilidades portuarias que eran del municipio. En el 2011, ya 100 años después de la concesión de la franquicia, y ante un panorama bastante distinto al que había en el 2002 relacionado a los mercados internacionales y al tráfico marítimo, se aprueba la ley 240 del 2011 que crea la autoridad del puerto de Ponce ante el reconocimiento de que el proyecto que se pretendía hacer a través de la ley del puerto de las Américas no había sido posible. Esta nueva autoridad, que vendría siendo la sucesora de la autoridad del puerto de las Américas, sería entonces la encargada de poner en marcha una visión distinta para el puerto, enfocándolo más bien como un puerto de tercera generación. Como hemos hablado ya en otros momentos, un puerto de tercera generación es el que tiene el objetivo de potenciar la creación de empleos y la inversión gracias a que los servicios que se ofrecen van más allá de la mera operación de un muelle. O sea, se plantea el puerto como un centro integrado de transportación y de logística. También como parte de esa ley 240, la franquicia del muelle se le transferiría a esta autoridad para que fuese la única encargada de manejar los asuntos del puerto. En este sentido, la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce terminaría por desaparecer una vez se le transferirán todos sus activos y sus facultades a esa autoridad del puerto de Ponce. Durante la operación del puerto por la autoridad, el municipio pues tendrá el derecho de recibir una cantidad anual equivalente al 3% de los ingresos que reciba el puerto. Más o menos ya con ese resumen, ¿verdad?, del bagaje histórico y legal del puerto, llegamos al día de hoy y al proyecto que vamos a estar atendiendo esta noche. La ley 240 establece que durante los primeros 10 años de la autoridad del puerto de Ponce, su junta estaría compuesta por 7 personas. 3 que serían designadas por el gobierno central, 3 que serían designadas por el municipio y una que representaría el interés público y que estaría nombrada en acuerdo entre el gobierno central y el gobierno municipal. Durante ese término inicial de los 10 años, el municipio tiene la opción de decidir ser la única entidad autorizada para designar a las personas que van a configurar esa junta. Eso es lo que se pretende hacer con este proyecto. De aprobarse, la junta del puerto estaría nombrada por el municipio y sería esa junta la que tendría la obligación de velar por el desarrollo del puerto, por el desarrollo de sus facilidades y al mismo tiempo la que sería encargada de contratar a un operador para el puerto y para las zonas de valor añadido. ¿Qué significa esto entonces en términos prácticos para el municipio? Pues esta ordenanza lo que hace es confirmar la intención del municipio de designar a la junta de la autoridad. Esto significaría posiblemente, pero no necesariamente, la salida del gobierno central de esa junta y que entonces esta nueva junta nombrada por el municipio asumiría la carga económica y administrativa del puerto. Al ser una entidad que es independiente del municipio, la autoridad y sus finanzas no están vinculadas a las del municipio, pero como el municipio recibe un ingreso a través de lo que genera la autoridad, pues el municipio sí podría optar, por ejemplo, por no cobrar
el 3% al que hacía referencia ahorita, para que esa cantidad se pudiese usar para el desarrollo del puerto de Ponce. Desde el punto de vista económico, la autoridad ya recibió una asignación presupuestaria como parte del presupuesto general del gobierno de Puerto Rico para este año fiscal. Y en la medida en que el gobierno central no tenga participación en la Junta, pues obviamente no se garantizan aportaciones adicionales, aún con un lenguaje un poco ambiguo que tiene la ley 240 en cuanto a este punto. Con estos fondos y con los que se puedan recabar mediante la emisión de bonos o algún otro fin, la Junta entonces tendría la encomienda de iniciar las operaciones portuarias y de contratar a un operador para el puerto y para las zonas de valor añadido. Esto es a grandes rasgos lo que se pretende hacer con este proyecto que veremos en la noche de hoy, pero sin duda en la discusión que se dé esta noche vamos a ir recibiendo mayor información sobre cuáles son los planes que tiene el municipio en cuanto al puerto. Así que yo, como siempre, me comprometo a mantenerlos al tanto de todo lo que ocurra en esta sesión y especialmente lo que tiene que ver con el puerto, porque sé que es un tema muy importante y un tema que le interesa a muchas personas. Así que hasta entonces, espero que estén bien y nos estaremos comunicando pronto. Honorable José Hernández Lázaro, adelante, compañero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas noches a usted, mis compañeros y compañeras de esta legislatura, al igual que al personal ejecutivo de esta legislatura, a los funcionarios del Ejecutivo Municipal, al público que nos acompaña, que incluye un contingente sólido de la familia Farinacci en el lado norte de este salón, y a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Aunque con todo lo que está pasando en la ciudad en estos días hay muchos temas que se podrían discutir durante este turno, quisiera concentrarme en la tarde de hoy en uno que me parece fundamental para el futuro de Ponce y de Puerto Rico, y es la necesidad de reenfocar la gestión del gobierno y su relación con la ciudadanía a la luz de la experiencia del huracán Fiona. Mis recuerdos de los huracanes Hortense y George, allá para la década de los años 90, están condicionados por el hecho de que para el último de estos huracanes yo tenía tan solo 10 años y por la realidad de que el mundo y el Puerto Rico de hoy es muy distinto al de aquella época. En mi apreciación sobre la reacción posterior a estos desastres, tanto por mis experiencias como por lo que he leído posteriormente, me queda claro que aunque el apoyo comunitario siempre ha sido fundamental, en aquellos años el gobierno ocupaba un rol de mayor impacto del que tiene hoy en día. La realidad económica y administrativa de aquellos gobiernos, con sus luces y sus sombras, es muy diferente a la de los gobiernos de hoy. La experiencia del huracán María, reiterada ahora por el huracán Fiona, apunta a que con la crisis que atraviesa nuestro gobierno, la gestión comunitaria es aún más indispensable para la recuperación. Tras Fiona, al igual que tras María, fueron nuestras comunidades quienes primero ofrecieron apoyo, quienes primero abrieron caminos o recogieron escombros, y es desde las organizaciones comunitarias, aún cerca de un mes después del huracán, que se siguen atendiendo las necesidades de mucha de nuestra gente. Lo que hemos visto en Ponce, desde la playa y Villa del Carmen hasta Guaraguao y La Carmelita, pasando por Las Aguas y el Pastillo de Tibes y en tantos otros barrios y sectores. La gestión comunitaria ha salvado vidas y ha sido uno de los principales factores para permitir el regreso a una cierta normalidad. El problema es que no podemos conformarnos con esa normalidad. Fiona no solo generó una serie de daños, sino que principalmente destapó muchísimas necesidades que usualmente están escondidas. Son situaciones que se le escurren entre los dedos a un sistema cada vez más diezmado y con menos capacidad para actuar. Situaciones que no son de hace un mes, sino que vienen de años y en algunos casos de toda la vida. Contando con que seguiremos enfrentándonos a crisis de este tipo, con un gobierno cada vez más limitado, tenemos que hacer todo lo posible para fortalecer a nuestras comunidades y a las organizaciones comunitarias. Pero no solo en casos de emergencia, sino para todos los días. El rol del liderato comunitario no se debe limitar a los momentos en el que el gobierno esté abrumado por una crisis. Las comunidades deben tener participación activa y diaria en la gestión gubernamental. Más allá de reuniones y consultas puntuales, hay que potenciar la participación constante de nuestra gente en el gobierno. Tenemos que deshacernos de ese enfoque paternalista donde la arrogancia del Estado le hace creer que tiene el monopolio de las soluciones y que es el único que puede resolver. Y reconocer el caudal de conocimiento y el enorme potencial que hay en nuestras comunidades. El Ponce del 2022, este Ponce tras Fiona, sin duda es muy distinto al Ponce de 1998. El gobierno de la actualidad, en todos sus niveles, es distinto también al de finales del siglo pasado. Tenemos que actuar desde el reconocimiento de esta realidad y desde la aceptación de que tenemos la responsabilidad de encontrar nuevas soluciones a nuestros problemas. Necesariamente esas soluciones
o esas soluciones, mejor dicho, las comunidades deberán ser protagonistas y no meros entes de apoyo en momentos de emergencia. Que ese no sea nuestro rumbo significará fallarle gravemente a nuestra gente. Por el futuro de Ponce nos urge poner primero a nuestras comunidades. Esas serían mis palabras, señora presidenta. Muchas gracias.